Estimados lectores, el día de hoy tengo un escritor excepcional. Es un personaje propio, tal vez la encarnación de aquel personaje policíaco de nuestro amigo y eximio escritor Leonardo Padura. O tal vez una versión, tal vez tropicalizada, de Hércules Poirot de Agatha Christie. Me refiero nada más y nada menos que al comisario José Atahualpa Montes, quien es una leyenda a nivel policial y por supuesto que su cabeza tiene precio. No por los buenos, no, por los más malos bandidos del mundo, por la mafia y nada más y nada menos también que por la guerrilla castrocomunista de los años 60. Para mí es un grato placer decirles que José Atahualpa Montes escribió este libro, De Pérez Jiménez a Hugo Chávez, y es uno de los escritores, uno de los eximios escritores, un hombre de fina pluma, de Jurado Grupo Editorial. Bienvenido, Atahualpa, comisario Atahualpa Montes, a este espacio. Quiero hacerle una pregunta. Adelante. ¿Qué lo motivó a usted a escribir? Mira, siempre vi con preocupación que la literatura sobre aquellos años terribles que sufrió Venezuela, tanto durante la época de Pérez Jiménez como durante la época de las guerrillas venezolanas, tenían un solo norte, y ese norte era el que habían escogido quienes hicieron la guerra del lado de los comunistas. Y por eso fuiste sentenciado a muerte. No tan solo, como tú decías, por la guerrilla venezolana, sino por el gobierno cubano. El propio gobierno. El gobierno cubano le puso precio a mi cabeza en aquel momento y bueno, me tuvieron que mandar fuera de Venezuela. ¿Y tú por qué eres una leyenda, Atahualpa? Comisario Atahualpa Montes. Lo que pasa es que la gente no sabe que tú y yo somos amigos, pero permítame que yo le diga a Atahualpa, él es el comisario Atahualpa Montes. Pero ¿por qué esta gente te tiene tanta rabia? Mira, a mí me tocó combatirlos durante los 3 años de guerrilla de Venezuela, del 60 al 63, me tocó combatirlo en Lara y Falcón. Me hizo el favor el presidente, el ministro en esa época, Carlos Andrés Pérez, me hizo el favor, entre comillas, de nombrarme jefe de la zona 4, que eran los estados Lara y Falcón. No era poca cosa. Precisamente los Ahí dos estados. Ahí la guerrilla estaba en plena efervescencia. Los dos estados guerrilleros. Y por favor cuéntame, ¿por dónde viene tu libro de Pérez Jiménez a Hugo Chávez? Cuéntale a las personas que nos están viendo. ¿Por dónde viene? Bueno, por lo que te decía anteriormente, por el deseo de contar las cosas como fueron, de contar algunas cosas, no todas. Un libro no puede recoger todo lo que... Pero tu libro está muy bueno, yo lo he leído con mucho detenimiento y la verdad es que se lo recomiendo ampliamente. Y cuéntame una cosa, aquí personalmente, ¿cuál es el libro que más te ha impactado en la vida? A mí. Ajá. Como lector. Hay dos, yo diría que 2 libros. Hay una trilogía española de los años de la Guerra Civil, que son Los cipreses creen en Dios, 1.000.000 de muertos y Ha estallado la paz. Esa es una trilogía que me atrapó. Es la preguerra, la guerra y la posguerra española. Eso es terrible. Tu vida es propia de un personaje policíaco, como lo dije en el intro, ¿no? Yo quería preguntarte algo, Atahualpa. Si volvieras a nacer, ¿tu vida volvería a ser así de aventurera, de agresiva, de borderline, de riesgosa como ha sido? Si yo volviera a nacer y me permitieran escoger qué quisiera ser, escogería ser exactamente lo mismo que he sido. Exactamente. Sin variar ni un ápice. Porque lo que he hecho durante toda mi vida me ha encantado. Y de manera que tu libro, de alguna forma, aquí hay reminiscencias personales, porque tú viviste esta historia, ¿no? Claro. Usted es un hombre muy joven, de Pérez Jiménez en el 53, a Hugo Chávez en el 2013, usted vivió esa época, si mal... Absolutamente ¿Sí? todo. De manera que aquí hay situaciones de corte personal muy, pero muy estrechas. ¿Y cuál es tu opinión y por qué razón deberíamos leer tu libro?
porque, como te dije al principio, trato de ser didáctico, trato de enseñar algo, trato de mostrarle a estas generaciones de ahora que no se imaginan en verdad qué fue lo que ocurrió en esa época y que se han dejado llevar muchos de ellos por esta corriente neoliberal, entre comillas, por el comunismo rampante que existe hoy a nivel de muchos países, tratar de que vean de verdad qué es el comunismo, a dónde trató de llevarlo en una época, no pudieron hacerlo, lo lograron entonces sin disparar mucho, nada más que los tiros del 4 de febrero, lo lograron y están llevando a esta juventud, están tratando de llevarla al desastre que significa el comunismo gobernando. Y probablemente todavía no se dan cuenta, pero quizás si leen un poco de lo que ocurrió en aquella época y de cómo logramos vencerlo, ellos también hagan algo al respecto. En esta semana acaba de morir, hace unas 72 horas atrás, el ex guerrillero, aunque no le cabe a ningún guerrillero el ex del verbo exide, salir de, el verbo griego. El guerrillero Douglas Bravo. Pienso que ahora mismo el planeta, con su desaparición física, el planeta es un poco más pacífico. Tú lo conociste personalmente, tú lo estuviste persiguiendo por años. ¿Y cuál es tu opinión con respecto a su deceso? Lamento que en los años que pasé buscándolo no lo localicé. Mejor dicho, lo localicé en más de una oportunidad, pero no tuve la suerte de hacerle ese favor a Venezuela en aquella época, a Venezuela y al mundo. Quiero decirte, Douglas Bravo fue un guerrero, es lo único que le concedo. Un guerrero equivocado. Sí, fue un guerrero y fue un hombre valiente, a título personal, pero total y absolutamente equivocado y llevó a la muerte a cantidad de muchachos. Yo vi niños de 15 años llevados por él a la montaña, yo los vi muertos. Y soldados nuestros de 18 y 20 años. Soldados y policías muertos gracias a esa locura de los años 60 que él ayudó a... Él era uno de los protagonistas oscuros. Uno de los grandes protagonistas. Uno de los protagonistas protervo. Me encanta esa palabra protervo porque eso era Douglas Bravo. Y tal vez mi comentario no sea todo lo católico que a veces digo que soy. No, perdón. Te acompaño. Te acompaño de todas en eso. Creo que debió haberse muerto hace mucho tiempo. Y lamento, te repito, no haber sido yo como jefe policial y como jefe de la zona 4 del Ari Falcón de Digepol, no de DICIT, porque en esa época no existía DICIT, de Digepol, lamento no haberlo encontrado frente a mi fusil. Estoy seguro de eso. Yo sé que tú eres un hombre de una sinceridad pétrea. Absolutamente. De una sinceridad a prueba de balas. Para bien y para mal. Y por eso te quiero pedir, te quiero hacer una pregunta. Porque de esto se trata. Las personas que nos están viendo en nuestro canal de YouTube forman parte muchos de ese pequeño ejército de personas que leen a personas como tú, a nuestros escritores, eximios escritores todos. ¿Cómo fue tu experiencia con Jurado Grupo Editorial en la edición de tu libro de Pérez Jiménez a Chávez? Magnífica. Y estoy seguro de que ustedes, como yo, lamentan no haber podido todo lo que quisieran hacer por todo lo que significa esta pandemia que nos ha limitado muchísimo. Los ha limitado a ustedes, me ha limitado a mí también, pero estoy seguro de que ustedes han hecho todo lo que han tenido que hacer y estoy seguro también de que van a seguir haciendo todo lo que puedan hacer. Te lo agradecemos infinitamente y déjame decirle a las personas, pero por supuesto por boca tuya, ¿por qué razón viviste tantos años en Europa? Porque yo sé que viviste en Europa, porque hablas varios idiomas, porque estudiaste algunas otras cosas, si no conexas paralelas a la carrera policial. No, mira, yo estuve en España, nada más estuve 5 años. Yo estudié en la Universidad Complutense de Madrid, me gradué de criminólogo allí, de licenciado en Ciencias Criminológicas, y
es algo que va muy pegado Claro. de lo que es la función policial. Me sirvió de mucho, por supuesto. Aparte de eso, también estuve en Italia. ¿eh? Estuve algún tiempo por allá, por esos lados, me encantó. Me sirvió como una experiencia vital fabulosa. La cultura de esos países, tocar de cerca lo que significan los miles de años de historia. Claro. Eso no es algo que se pueda comprar con dinero. Esta es la calidad, mis queridos amigos, de los escritores de Jurado Grupo Editorial. Esta es la calidad no solamente humana, sino académica. La calidad, entre otras cosas, esa calidad de la letra que fue inventada 750 años antes de Jesucristo por los árabes. Porque cuando se escribe, nuestro cerebro se reticula de manera diferente. Y maestros como el comisario Atahualpa Montes, escritores como Atahualpa Montes, hombres que tienen una historia de vida propia de una novela, como dije anteriormente, de Agatha Christie, tal vez en el caso de Hercule Poirot, el famoso Hercule Poirot, o tal vez de el escritor cubano, pues son propias simplemente, mis queridos amigos, de ser noveladas. En algún momento escribiremos la propia vida de Atahualpa Montes. Una palabra final antes de irnos, y no sin antes decirme cuál es tu próximo proyecto, en qué andas. A eso iba, precisamente. Yo estuve durante algo así como 8 o 9 años escribiendo para El Nuevo País una columna semanal. Luego que me mudé a Puerto La Cruz, escribí en el norte varios años más, y en el mismo Puerto La Cruz tuve un programa de radio en 104.9 FM, la radio de Los Morón, allí en esa zona del oriente del país, que se llamaba, las columnas se llamaban Reflexiones de un Policía, y el programa de radio, que era un programa de opinión, también se llamaba Reflexiones de un Policía. Entonces tengo mucho material, tanto del norte como del Nuevo País y de 104.9, y estoy haciendo una recopilación para producir lo que espero que sea el próximo libro que tu editorial lleve a la calle. Bueno, para nosotros será un placer, será un honor, y por supuesto quiero invitar a toda la audiencia a comprar esta obra que se llama De Pérez Jiménez a Chávez, una obra que creo que debe permanecer en la biblioteca de cada uno de los hogares venezolanos, tanto en la diáspora como las personas que viven en el propio país, Venezuela. Mis estimados amigos, hasta aquí nuestra entrevista de hoy, pero no quiero retirarme sin antes invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Mi nombre es Bernardo Jurado, CEO de Jurado Grupo Editorial. Me acompaña uno de nuestros escritores, uno de nuestros brillantes escritores, el comisario Atahualpa Montes. Hasta la próxima.